Bienvenidos, queridos hermanos, a este tema número 11 de nuestra Escuela de la Fe, en el que titulado es San León y el Concilio de Calcedonia. Pastor, Qué grato es volver a encontrarnos a través de este medio. Hace ya un tiempito que no nos veíamos, pero ahora estamos muy contentos. La primavera viene, se retrasa, pero viene, y ya nos llenamos de energía bonita. Y qué mejor es con los hermanos y hermanas, ¿verdad? Entregarles este trabajo que hemos preparado para ustedes, con mucho cariño. Vamos a trabajar un periodo especial de la historia. Vamos a conocer en sus muchas actitudes y actividades que son múltiples, de un hombre queridísimo, queridísimo, ¿verdad? Hasta ahora es muy querido, un gran hombre que recibe también el título de, leí en un documento que era también doctor de la iglesia. ¡Bah, qué magnífico! Estamos hablando de el Papa León Magno o también León el Grande. ¿Por qué el Grande? Vamos a saberlo ahora. Le ofrecemos con mucho cariño este programa que va a hablar de cierre de ciclos y apertura de otros. Aquí estamos para servirles. gracias, Pastor. Oremos. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Espíritu Santo, te hagas presente en nuestra reunión y nos ilumines para seguir dando a conocer la historia de la Iglesia, en la cual tú has sido el gran movilizador de las mentes y espíritus de los hombres y mujeres que han dedicado sus vidas al servicio de conocer, enseñar y llevar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a todos los confines de la tierra. Ayúdanos a compartir a nuestros hermanos lo que por tu bondad hemos aprendido y lo entreguemos con claridad, gracia y eficacia bajo tu guía amorosa. Amén. 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 Bueno, recordemos el tema número 10 que nos hablaba del Concilio de Éfeso. En ese tema lo tratamos mediante un diálogo simulado entre San Cirilo de Alejandría y San Agustín de Hipona. San Agustín nos recordaba el avance violento de los pueblos germanos y el saqueo de Roma por Alarico. San Cirilo aclaraba que en Oriente les preocupaban los errores teológicos en torno a la persona de Cristo y su madre. Por eso cuando el patriarca de Constantinopla, Nestorio, aseguraba que la Virgen María era madre solo de la persona de Cristo, entendieron que no reconocía a la Virgen María como madre de Dios. El Papa Celestino convocó el concilio de Éfeso en el año 431, donde se le declaró la Theotokos. Por eso se pensaba que se acabarían los errores teológicos, pero eso no ocurrió, como lo veremos hoy. Gracias. Así es, pues. El siglo V realmente está convulsionado por las invasiones. Primero eran pacíficas, entrando al imperio como campesinos o soldados, los germanos, y ahora violentas por la irrupción en Europa de los hunos, guiados y liderados por Atila. Esto acarreó pobreza y mucha violencia y desastres en los campos y todo. Por lo tanto, la iglesia tuvo que preocuparse de atender a los pobres, a los débiles, a los más vulnerables. El emperador romano de Occidente había cambiado su residencia a Ravenna, una ciudad que está muy cerca del mar Adriático, en el centro de Italia. Ya lo veremos en el mapa. Y el Papa entonces se quedó en Roma, a cargo ya no solamente del tema religioso, sino tal vez administrativo. Mientras tanto, en Oriente, ellos, cuando recibían a un pueblo de los germanos, los hacían grandes regalos y los enviaban hacia el occidente. Y así que ellos, su gran preocupación eran los errores teológicos. En este caso, ahora, después que en Éfeso se había aclarado el tema de la Virgen María, Madre de Dios, se produce aparece un monje llamado Eutiques, quien asegura que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina.
Y eso es lo que se denomina el monofisismo. Y entonces eso significa que es convocado un nuevo concilio en Calcedonia. Ese es el tema que veremos. Así que los invitamos a este interesante tema. Ahí tenemos entonces, se inicia, ¿quién era San León Magno? Primero vamos a ver el mapa que lo hemos visto varias veces, viendo cómo se estaba distribuido el mundo mediterráneo. Esta es la división que hizo Teodosio el año 395, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, y el Imperio de Oriente, capital Constantinopla. Aquí pueden observar ustedes cómo aquí están los pueblos germanos en las fronteras del imperio, entre el Rin y el Danubio, y aquí vienen los hunos desde Asia Central. Así que eso. Y quería mostrarles un poco cómo era Italia, la Italia antigua, por las regiones más importantes que siempre se escucha hablar. En el norte la Lombardía y el Véneto, donde está Venecia. En el centro la Toscana, donde se dice que nació San León, y Lacio, donde está Roma, y Ravenna está aquí, más o menos, este es el mar Adriático, y al sur Calabria y Sicilia. Este es Ravenna, para que ustedes conozcan cómo era la capital del Imperio de Occidente, después que se trasladaron los emperadores. Y va a seguir siendo después también de los ostrogodos. Este es el estilo románico. Esta es la iglesia de San Vital, en Ravenna, que está decorada maravillosamente. Miren el interior, Maravilloso. con Qué maravilla. mosaicos, todo decorado de mosaico y con escenas bíblicas en las paredes. Es realmente una maravilla. El otro monumento bien famoso es la tumba de Gala Placidia, que era hija de Teodosio el Grande, que después tuvo que casarse por esas cosas de alianzas matrimoniales con un líder, con un jefe visigodo, Ataulfo, que no era nada de civilizado. Cuando murió, entonces la enterraron en este mausoleo que se conserva y que también es algo maravilloso. Miren el interior, la tumba está aquí en el centro de este edificio y todo el techo está hecho de mosaico. Este es el cielo. Y esto es una ventana como de alabastro, porque deja entrar la luz. Y miren este es el mosaico que representa como el cielo y el buen pastor. Entonces aquí ya llegamos al momento a ver a nuestro querido amigo León Magno. ¿Quién era León Magno, Silvia? Explícanos. Bueno, el papado de León I, llamado Magno, algunos datos biográficos. Nació en la Toscana, Italia. Recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional, el latín. Designado secretario del Papa Celestino y de Sixto III. Fue enviado como embajador a Francia para evitar una guerra civil a punto de estallar por la pelea entre los generales. Allí le llegó la noticia de que había sido elegido sumo pontífice, año 440. Desde el principio de su pontificado dio muestras de poseer grandes cualidades. Yo creo que el pastor nos va a contar un poco sobre su labor pastoral, su labor como papa. ¿Qué nos podría decir? Primero quiero decir que estoy admirado, sorprendido por la figura magna de León, hermano en la fe, diácono, un diácono que tenía pero una formación de lujo, pero además también tenía conocimientos en latín que él hablaba y escribía, era exquisito. No era el latín común, vulgar, sino un latín realmente que todavía se deleitan
aquellos que lo pueden en esa lengua. Realmente es una gran persona, junto con las capacidades intelectuales y morales que tenía, era queridísimo, queridísimo. eh, Primero porque los papás, como lo ha dicho la hermana Silvia, confiaron en él, en su prudencia, en su sabiduría, al hacerlo su secretario. Y tuvo, ¿verdad?, llamado por una princesa, ir a mediar con los generales. Entonces quiere decir que tenía la confianza y la prestancia porque logró el acuerdo, estando en esas actividades de carácter diplomático, y que le fue avisado que debía volver a Roma. ¿Eh? Asume, y una de las cosas lindas que pudo ver él, que contaba con recursos económicos. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Efectivamente, ¿eh? Con los recursos económicos, él, ya la hermana María Isabel nos ha dicho que había mucha pobreza, dado los continuos, ¿verdad?, ataques de bárbaros y vándalos hacia la zona central de Roma. El caso es que todavía contaba con recursos y él no construyó basílicas ni catedrales, la destinó para ayudar a los menesterosos, a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¿Ah? Y eso va a demostrar esa calidad pastoral que él va a tener, de estar con los sufrientes, de estar con aquellos que necesitan una palabra bonita. Y él la hace. Va a ser un estudioso del texto. Y en un ratito más nos van a leer algunos hermosos pasajes de las reflexiones pastorales. Un hombre con los conocimientos que él tenía se hizo sencillo, se hizo simple y habló de los misterios de Dios en un lenguaje que toda persona podía comprender. Hasta ahora podemos leer la obra de León Magno, porque según dicen algunos que es el primer papa del cual se tienen escritos personales de él. ¿Ah? Entonces eso ya lo hace. Así entonces, una de las preocupaciones que mantuvo fue la tristeza que le causaba la división intestina de la iglesia. Recordemos, ¿verdad? Estamos estudiando los concilios, había que enfrentar situaciones complejas, difíciles, situaciones que se veían también por bandos, y bandos, ¿verdad?, que tenían poder para subyugar a otros que tenían opinión diferente. Ahí recordemos que mandan exiliados a otras partes, a obispos y a otros líderes también, depende del bando ganador en todo esto. Y él se va preocupando a aquellos también. Y quiere manifestar lo que él ha aprendido de otros y también de lo que es la verdadera naturaleza del Señor. Las cartas de él en el concilio al cual se nos va a presentar fueron acogidas de inmediato, y eran padres orientales, la mayoría, pero uno de esos a tener, ¿verdad?, una expresión magnífica, se nos va a recordar, ¿ya? Quiere decir que era un hombre estimado por sus obras pontificias, por el auxilio de los pobres, por el estudio correcto de la Escritura, cómo quería manifestar a Cristo el Señor. Y una cosa tan simple, voy a hacer un gesto ahora, el sentido de la Santísima Trinidad. Y en nuestras tradiciones litúrgicas han habido varias formas como los ministros, personas con autoridad, nos bendicen. Y por ahí aparece una bendición muy particular, que se elevan, ¿verdad? La mano se eleva y aparece los tres dedos indicando la Santísima Trinidad, y después siguiendo, ¿verdad?, dos dedos indicando la doble naturaleza de Cristo. ¿Eh? No es una que sucumba a la otra, porque ese era el tema cristológico que va a tratar el concilio. Ambas naturalezas. Y en esa bendición aparece, no sé de cuándo data esta bendición, pero cuando estudiamos liturgia, ahí, ¿verdad?, en nuestros seminarios y facultades, se nos enseña todo esto.
Esos son los temas que va a afligir, pero también va él a actuar como autoridad en Roma. Ya la capital imperio en el año 402 se había trasladado al norte de Italia, entonces quedó un vacío. Y cuando él asume, ya hacía cuatro decenios que estaba prácticamente vacío. Pero es así entonces que con el pontificado particularmente de León, va a conseguir una reconocimiento, Roma como ciudad, y él como jefe de la iglesia, que es la que tiene la responsabilidad no solamente de levantar las murallas, los caminos, ya de los pobres, sino volver a tener la presencia que Roma podría prestar al resto del imperio y más allá de la frontera del imperio. Estamos frente a una persona. Yo me le llego a decir personaje. El personaje tiene como algo peyorativo en su cabeza. Este es un personaje. No, no, yo prefiero decir, ¿verdad?, de León Magno, nuestro hermano en la fe y padre en la fe. Es una persona, pero agraciada por Dios. Es la persona idónea para la época que le ha correspondido vivir, y para nosotros vamos a hacer otros elementos que vamos a quedar sorprendidos, como yo dije al comienzo. Realmente estoy contentísimo de haber conocido a través de textos la figura del Papa León Magno, el Grande. Un Gracias. privilegio para mí. Ahora, Gracias. sí, queremos realmente leer algunos textos seleccionados, pensando que él se preocupó de hacer homilía a lo largo del año litúrgico. Escuchemos esta sobre la Navidad. Textos seleccionados de sus homilías. La Navidad. Queridos hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se ha revestido de nuestra carne, es inefable. No son palabras de sabiduría humana, sino enseñanzas del Espíritu Santo, las que nos mueven a creer y predicar que el Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de los tiempos, coeterno al Padre, en igualdad perpetua y consustancial, ha venido a este mundo en el seno de la Virgen, santuario escogido de piedad, en quien y de quien la sabiduría se edificó su morada, y la deidad inmutable del Verbo se adaptó a una forma de siervo en carne semejante a la del pecado. Gracias. Es como que se escucha el concilio, ¿ah? En este Sí. texto. Veamos este otro, cuando habla y para que nos preparemos a la cuaresma y al ayuno de cuaresma. La sabiduría divina ha establecido los 40 días de ayuno que nosotros observamos para llegar a purificar nuestros corazones, a fin de que las buenas obras practicadas en este tiempo expíen las faltas que cometemos en el curso del año. El ayuno de los cristianos no consiste principalmente en abstenerse de ciertos alimentos. En vano se privaría el cuerpo de una parte de su alimentación si el espíritu no renuncia a toda iniquidad y si no sabemos poner freno a nuestra lengua para impedir que se hiera a la caridad. La cruz. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufren persecución. Quien no es golpeado por ninguna persecución aparece tibio y pálido a causa de esta palabra. Nadie puede estar en paz con este mundo sino aquellos que aman al mundo. No existe jamás comunión entre la equidad y la injusticia. Ninguna concordia entre la mentira y la verdad. Ningún acuerdo entre las tinieblas y la luz. La aceptación de la cruz es la muerte de todas las codicias, la extinción de los vicios, el ocaso de la vanidad y la abdicación de todo error. La manifestación de su gloria, para inspirar a sus apóstoles hasta el fondo del corazón, un coraje inquebrantable y victorioso, para hacerles aceptar con intrepidez todo lo que hubiere de duro en la cruz,
para impedirles ruborizarse del suplicio de Cristo y creerse deshonrados por la paciencia que Él manifestaría al sufrir, sin perder la gloria de su poderío, las crueldades de su pasión. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y solo con ellos subió a un alto monte y les manifestó el resplandor de su gloria. Este relato corresponde a la transfiguración. Llegamos entonces a este otro aspecto que fue donde el San León se destacó. Hay un relato importante dentro de la vida de este papa, en la cual él tuvo que enfrentarse a uno de los guerreros más terroríficos de la historia. Estamos hablando de Atila, quien había dejado muchas muertes en toda Europa dentro de las invasiones que él iba realizando. Él era el rey de los hunos y en el año 452 ya se encontraba en la península itálica y iba camino, había ya sometido la parte norte de Italia y iba camino hacia lo que es Roma. Y el emperador de aquel momento, que era el Valentiniano III, que estaba en Ravenna, huyó de ahí y había vuelto a Roma. Pero él se consideraba incapaz de poder enfrentarse a este terrible guerrero. Y le pidió nada menos que a León Magno que él le hiciera frente. De tal manera que le entregó una tarea muy pesada. No solo era salvar la iglesia, sino que también el imperio. ¿Y qué iba a hacer él, ¿no es cierto?, León Magno, para poder vencer a este guerrero? Si ni siquiera el emperador tenía las herramientas, las armas necesarias. Cuentan que sale de una luz especial, una fuerza espiritual de parte de él. Y ocurrió que él no tenía miedo, no demostraba ningún temor ante la situación que le estaba tocando enfrentar. Y en el momento de ir a encontrar a Atila, el Papa se viste de sus prendas pontificias, se acompaña de eclesiásticos que formaban parte de su séquito y parte a Presiera, que es cerca de Mantua, donde estaba ya llegando Atila. Y el conquistador, este hombre bárbaro que era conocido como el flagelo de Dios, el rey de los hunos, de quien se decía que donde pisaban sus caballos ya no crecía más pasto ni hierba, nada, lo recibe con honras y de una forma inexplicablemente humana. Y renuncia a la conquista de Roma. Recoge todos sus atavíos, sus hombres, atraviesa los Alpes y vuelve a su tierra. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Cuentan las crónicas que Atila le comentó a los suyos: vi junto al pontífice a otro personaje de un aspecto mucho más augusto, venerable por sus cabellos blancos, que se mantenía de pie, usando hábito sacerdotal, con una espada desnuda en su mano, amenazándome con un aire y gesto terribles, que si yo no ejecutaba fielmente todo lo que él me pedía, él piensa que era San Pedro o tal vez San Pablo que estaba protegiendo a su iglesia. Y esta crónica quedó reflejada en una pintura maravillosa que es la que ustedes tienen ante sus ojos, que está en Roma. Se puede
en el extremo superior se ven precisamente figuras tan magníficas que impresionaron tanto a Atila Ah, puede y ser, ¿ah? a las que le tuvo tanto también temor. Aquí lo podemos ver con las espadas, ¿no es cierto? Los hombres eh, defendiendo a la iglesia, defendiendo a Roma. Abajo podemos ver al Papa León Magno y de su séquito de monjes, sacerdotes, la cruz no es verdad, y Atila lo vemos por otro lado. Esto es uno de los acontecimientos más misteriosos que se cuenta de este gran papa. Gracias, Verónica. Muy Ya, interesante. Realmente este cuadro de Rafael que está en el Vaticano es muy, muy, muy interesante sí, y uno lo puede ver una foto mejor tal vez en otro. Ahora se pueden visitar todos estos sitios a través del internet. claro. Bueno, hemos culminado entonces, dan una visión del Papa San León y ahora vamos al Concilio de Calcedonia. Como les decía al inicio, el monje Eutíquez propuso una hipótesis de que, un pensamiento de que Jesús tenía solamente una naturaleza, la divina, y negaba la naturaleza humana, que es lo que había reconocido todos los demás concilios. Entonces se convocó el concilio de Calcedonia. Voy a mostrar un poquito dónde está Calcedonia. Yo tenía la duda dónde, si ustedes se fijan, estamos aquí, lo que hoy día sería Turquía, el Mar Negro, aquí estaba Constantinopla y ahora se llama Estambul, y esta es la provincia de Bitinia. Y en esta provincia entonces estaba la ciudad de Calcedonia. Y el encuentro entonces es un cuadro, yo creo que no había en esa época ningún tipo de fotos ni cosa que se le parece, Ujú. pero más o menos corresponde a la vestimenta de los patriarcas. Siempre andaban vestidos con este tipo de vestimenta, ¿m? Que reconoce su estatus de patriarca o de obispo. Entonces, este concilio se conservan actualmente todas las actas del concilio en griego. Y como hay personas especialistas que las han leído y las han traducido. En la 10ª sesión se acordaron cuáles eran los documentos que servirían de base al concilio y se aprobaron lo que ya hemos visto, el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, la carta de Cirilo de Alejandría, cuando le escribió a Nestorio, y la carta del patriarca Cirilo a Juan de Antioquía, y una carta del Papa León al patriarca Flaviano. Entonces, algunos delegados pensaban que había que redactar un nuevo credo, pero la mayoría de los obispos dijeron que no era necesario, sino que había que hacer un documento que explicara claramente y aclarara que Eutíquez estaba equivocado. Así que finalmente se redactó este documento que ustedes lo van a escuchar, y cuando se leyó la carta que le había escrito el Papa San León a Flaviano, dijeron, los participantes dijeron, ha hablado Pedro por boca de León. Es una frase muy importante y que se recogió en la tradición de la iglesia. Este es el origen, ¿no es cierto?, de la tradición de la iglesia y del primado. En este concilio, entonces, con esta aclamación, se rechazaba tanto a los que divinan a Cristo, los nestorianos, como a los que confunden la naturaleza de Cristo, los monofisitas. Escuchemos la declaración de Calcedonia. Escuchémosla. Siguiendo, pues, a los santos padres de Nicea,
Todos enseñamos unánimemente que se debe confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el mismo de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre, según la divinidad, y el mismo consubstancial a nosotros, según la humanidad, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Antes de los siglos, nacido del Padre, según la divinidad, y en los últimos días, el mismo, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Teotocos, según la humanidad. Uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que la distinción de naturalezas cese por la unión, sino quedando intactas las propiedades de cada una de las naturalezas al concurrir ambas en una sola persona y una sola hipóstasis, no dividido o separado en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Logos, Señor, Jesús, Cristo, de acuerdo a lo que desde antiguo enseñaron los profetas, nos enseñó el mismo Jesucristo y nos transmitió el símbolo de los padres. Gracias. Muy interesante. A propósito de eso, no sé si alguien quiere expresar alguna opinión. Vamos a, queremos resaltar algunas ideas relevantes de este encuentro, ya que estamos finalizando nuestro tema. Pastor, ¿usted quería hacer resaltar algún aspecto? Sí, sí, sí. Sí, sigo entusiasmado con la persona de León, de verdad que sí. Eh, Cuando nosotros pensamos en la figura del Papa, ¿ah? Obviamente vamos a pensar en las figuras más cercanas que tenemos en el tiempo moderno, Claro, ¿ya? Pero en esa época, el imperio está en las postrimerías del imperio, ¿ya? Por lo tanto, todo es una crisis permanente, ¿ah? Las tribus que vienen avanzando desde el norte, otros de Oriente Medio, dicen algunos que hasta de África del Norte también podrían venir otras. Entonces, pero además también las situaciones internas del propio imperio, ¿ya? Lo extraño, pero además también las luchas intestinas de la iglesia. Hoy, es decir, no solamente le corresponde lo pastoral, como ya hemos conversado, sino asumir responsabilidades como, como nadie lo había hecho hasta entonces. Roma debe seguir existiendo y para eso una de las cosas, ya lo manifesté, con los recursos que tiene, reconstruye caminos de Roma y las paredes de Roma. ¿Ya? Eso ya es un trabajo de carácter de urbanidad, ¿ah? Y también ayudando a los menesterosos, a los pobres, y preocupado entonces también de las situaciones de orden teológico y pastoral. Y aquí a mí la figura que me llega es ver al Papa León como un estadista, un hombre de Estado, un hombre de Estado. Tuvo tantas preocupaciones, tantos temas que trabajar, y sin embargo todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Qué fantástico. Creo yo que era un hombre dotado de la gracia de Dios así es. y con una confianza absoluta en que Dios Padre le acompañaba, que tenía él la responsabilidad de traer luz, tranquilidad, paz a los habitantes de Roma y a todo el imperio. Yo creo que él es un hombre
que no tenemos que verlo única y exclusivamente como diplomático, como constructor de ciudad, como pastor, sino integrando todos esos elementos, y aparece entonces esa palabra que a mí me encantó, por poder decir que el Papa León Magno es un estadista, un hombre Sí, de Estado, un hombre de Estado. Yo quiero simplemente agradecer la oportunidad que se me ha concedido de, de ver, de estudiar la figura de León y quedar encantado. Yo recomiendo a los amigos y amigas que nos ven, vayan a su biblioteca, busquen elementos, ¿verdad? Y van a encontrar lindísimas cosas de León. Como ya hemos escuchado esas reflexiones bíblicas, apostólicas que se nos han leído, qué sencillez, pero por sí, Dios, grande en contenido. sí, Exacto. Sí, era un hombre eso. sencillo, pero que quería demostrar mucho de lo que Dios hacía en él. Y tan actual. Parece que Tan hubiera sido actual. escrito para hoy. Exacto. Sí, Bien, Sabes, a mí me gustaría destacar también esa famosa frase que yo creo que hasta el día de hoy la iglesia la recuerda y la vamos a recordar siempre, de la carta del Papa León a Fabiano, y que fue famosa y es famosa. Ha hablado Pedro por la boca de León. Que encuentro yo que, no sé si a los asistentes de ese momento que lo aclamaron tanto, les llegó tan profundo, porque realmente una frase que hasta el momento quedó como estampada. sí, y han pasado 1500 años, más de mil Bueno, quinientos años. Exacto. Eso, gracias. Héctor, tú querías acotar algo. ya. Para los cristianos es importante la formulación del Concilio de Calcedonia, Ah, porque ayudó a comprender y confirmar de manera tajante que en la única persona de Cristo existen dos naturalezas que le hacen perfecto y verdadero Dios y hombre. No obstante, se entiende que la polémica cristológica continuará, porque analizar la fe en detalle es una cuestión que se mantiene vigente hasta nuestros días. Eso. Muy bien. gracias, sí, súper importante. Y eso hoy en día también está, hay problemas respecto de eso en muchos Absolutamente. grupos religiosos o confesiones. Pero tú, Verónica, ¿tú te gustaría agregar Sí, algo? sí, yo me quiero hacer eco de lo que comentaba el pastor en relación a esta gran figura, a este gran hombre que pese a todo, ¿no es cierto?, a su educación privilegiada, a sus grandes dotes de estadista, eh, él se hizo tan sencillo y tan cercano eh, que eso creo que es muy digno de destacarlo. Y para mí también lo que me resulta muy especial es la confianza que él tenía en el auxilio de Dios y que quedó claramente demostrado en este encuentro con Atila, donde no contaban con ningún recurso humano lo suficientemente poderoso como para detener el avance de este super guerrero, pero León Magno sabía que lo humano es solo una pequeña parte de la realidad y que lo más importante era la parte sobrenatural, la parte que Dios iba a colaborar, a colocar para auxiliar y defender, ¿no es cierto?, proteger a Roma, proteger la iglesia. Yo creo que esa es una de las cualidades que a mí más también me sorprende. Esta fe tan grande, no en el mismo, ¿no es cierto?, que podría haber tenido un poquito de autoconfianza debido ya a su trayectoria, sino que todo lo había puesto en las manos de Dios. Eso, ciertamente. sí, de todas maneras. Bueno, estando muy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, yo solamente para terminar este tema quiero destacar que estamos en el siglo V, como en un siglo
que indique, significa el fin de una época y el inicio de otra. Estas invasiones van a transformar Europa, van a instalarse estos pueblos germánicos en las distintas regiones de los países europeos, especialmente de Occidente, y van a dar origen a los países medievales, los países modernos actuales, los visigodos, los francos, los ostrogodos, todos estos pueblos hacen una cultura mezclada con la cultura romana, formándose esta cultura romano-germánica que podría decirse. Así que estamos terminando este tema 11, contentos de haber estado estudiando este gran papa, San León Magno. Hay pocos magnos en la historia de la iglesia, después va a haber uno en el siglo VII, que es San Gregorio Magno, que también es interesantísimo, pero esto va a ser de otro curso que podríamos dar en un tiempo más, pero ahora hacemos una oración para despedir nuestro tema. Te damos gracias, Señor, por los padres de la iglesia que iluminaron los 5 primeros siglos de la iglesia indivisa. Y hoy día, por este Papa León Magno, que hizo un trabajo maravilloso en el plano pastoral, administrativo, teológico. Ayúdanos a imitar su fidelidad a la iglesia para defender la unidad, los misterios de la Trinidad, de la Encarnación y de la Eucaristía. Y como el Papa León, nos comprometamos por la unidad de la iglesia, la atención a los más débiles y de la misión evangelizadora. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas en unidad con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.